Bueno, mi nombre es María Fernanda Podestá, soy especialista en terapia intensiva pediátrica y hoy vamos a hablar de sedación, analgesia y uso de bloqueantes neuromusculares en el paciente pediátrico. Bueno, los objetivos de esta clase va a ser tratar de identificar todas las indicaciones, los factores de riesgo y el tipo de monitoreo que voy a necesitar cuando le doy una sedación y analgesia a los pacientes. Explicar tanto los beneficios y los efectos adversos que yo puedo tener y causar cuando uso este tipo de medicación, explicar los beneficios del uso apropiado de la analgesia terapéutica y describir las indicaciones y riesgos del uso de los bloqueantes neuromusculares. Como sabemos, tanto los pacientes adultos como los pediátricos pueden tener ansiedad o dolor por lesiones, por su enfermedad de base o procedimientos médicos. Por lo tanto, aliviar el dolor es un objetivo principal para poder lograr una gran comodidad, reducir el estrés y evitar el retraso en la recuperación. El fármaco ideal para lograr estos objetivos debería tener las siguientes características: inicio rápido y efecto con duración predecible, tener un amplio intervalo terapéutico con ausencia de metabolitos activos, que no se altere su farmacocinética con enfermedades hepáticas y o renales, que pueda tener varias vías de administración y escasos efectos a nivel principalmente cardiovascular. Como vamos a ver en las diapositivas posteriores, ningún fármaco por sí solo reúne todas estas características, motivo por el cual, sobre todo cuando hacemos una asociación de ellos, tenemos que estar muy atentos a todos los efectos adversos que pueda presentar. Entonces, ¿qué buscamos cuando indicamos analgesia y sedación en los pacientes? Optimizar el confort, controlar los estados de confusión, agitación, ansiedad, evitar que el paciente perciba dolor y sobre todo en los pacientes críticamente enfermos la sensación de muerte inminente, poder facilitar la realización de procedimientos, evaluación y cuidados por parte de enfermería, disminuir el metabolismo basal y en los pacientes que están en un área crítica como una terapia intensiva, poder lograr una correcta adaptación del paciente al respirador, provocar amnesia de esta situación de estrés que está viviendo, mejorar la tolerancia no solo al tubo endotraqueal, sino a todo dispositivo que esté utilizando o que requiere ese paciente, y evitar extubaciones accidentales cuando todavía no está en condiciones de salir del respirador. Antes de comenzar a hablar de la terapia analgésica, lo que tenemos que tener en cuenta, que esto es válido para cualquier tipo de medicación, uno tendría que realizar una correcta anamnesis e historia clínica del paciente, evaluar cualquier situación de alergia a alguna medicación, si está tomando una medicación, ver que no tenga un sinergismo con la medicación que yo le voy a dar, que tenga alguna enfermedad de base, por ejemplo, una enfermedad hepática o renal, que eso puede, como vamos a ver más adelante, alterar la farmacocinética y farmacodinámica dinámica de los fármacos que le voy a utilizar y con esto exacerbar todos los efectos adversos. Este, y a nivel del examen físico, estar muy atentos a lo que es la presentación de algún tipo de dismorfia o alguna en situación clínica que, en el caso de uno realizar una intubación endotraqueal, por ejemplo, nos esté hablando de que pueda tener una vía aérea difícil. Bien, con respecto a la terapia analgésica, sabemos que la analgesia es la abolición de la percepción del dolor. Vamos a contar con medidas no farmacológicas y farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, de todo esto que está detallado en la diapositiva, lo más importante es permitir el acompañamiento de sus padres o del familiar con el que el paciente se sienta cómodo y también permitir que el paciente pueda permanecer en la posición elegida por él, siempre y cuando no la situación clínica lo permita. Dentro de las medidas farmacológicas, es muy importante que tanto a nivel prehospitalario como hospitalario uno pueda contar con escalas que tengan tanto indicadores conductuales como indicadores fisiológicos
en donde nos permita cuantificar el tipo de dolor que tiene el paciente. Junto con esta cuantificación del tipo de dolor y la patología por la cual está consultando nuestro paciente, nosotros vamos a elegir qué analgésico le vamos a dar. Dentro de los grupos analgésicos más importantes tenemos los AINES y los opioides. Con respecto a los AINES, estos cuentan con un efecto analgésico, antifebril y antiagregante plaquetario. Este último efecto no lo tiene el paracetamol. Y son muy útiles para el tipo de dolor moderado, sobre todo en aquellas patologías o enfermedades que afecten en la parte muscular y esquelética y en los posoperatorios. También son muy útiles para ser asociados con opioides. Como dijimos anteriormente, bueno, uno conoce el ketorolac, el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac. Es muy importante eh, tener en cuenta tanto la vida media de esos fármacos, su eliminación, porque, como dijimos en las diapositivas anteriores, si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad renal, el ketorolac, su principal vía de eliminación es el riñón, por ende, en este tipo de pacientes no va a ser de elección dárselo. Y quizás sí un ibuprofeno que se metaboliza a nivel hepático. Y también tener en cuenta todos los efectos adversos, que principalmente son gastrointestinales y renales, y el paracetamol, afectación hepática. El otro grupo importante de opioides que tenemos perdón, analgésico que tenemos son los opioides. Estos tienen un gran efecto analgésico, actúan a nivel de los receptores mu, provocando inhibición en la liberación de neurotransmisores excitatorios a nivel del ganglio dorsal de la médula. Con esto dificulta la transmisión del dolor. También produce modulación del dolor al activar las vías descendentes inhibitorias y modifica la sensación del dolor por modificación de la actividad del sistema límbico. Todos los opioides tienen efectos adversos, los cuales tenemos que estar preparados para poder actuar y revertirlos. Los más, los menos importantes, digamos, o no tan graves serían en rash, urticaria, náuseas y vómitos, alteración de la motilidad intestinal. Y sí, los más importantes y que uno tiene que estar bien preparado para actuar son la depresión respiratoria, la depresión del sistema nervioso central y la depresión del sistema cardiovascular con riesgo de hipotensión. Sabemos que cuentan con diferentes vías de administración, oral, endovenosa, subcutánea, transdérmica, como es en el caso esta última de la morfina, y las dosis y el opioide que yo voy a indicar va a depender, como dijimos anteriormente, primero de cuánto dolor tiene nuestro paciente y según los diferentes escenarios clínicos. Em, Los opioides tienen un antagonista que también es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta, sobre todo cuando presentan un efecto adverso no deseado, obviamente, que es la naloxona. La naloxona actúa a nivel de los receptores en forma reversible y competitiva y son muy útiles para revertir casos de intoxicación y sobredosificación. La dosis, como dice, es de 1 miligramo kilodosis, se puede repetir cada 2-3 minutos con un máximo de 2 miligramos totales y también cuenta con varias vías de administración, endovenosa, intraósea, intramuscular y subcutánea. La morfina es un analgésico potente que se metaboliza a nivel hepático y se elimina a nivel renal, por ende cualquier afectación de estos dos puede alterar su farmacocinética. Tiene un comienzo de acción rápido de entre 5 a 10 minutos, con una vida media larga, lo cual permite poder darle el intervalo de dosis. La dosis en bolo es de 0,05 a 0,1 miligramo kilo y la infusión continua es de 0,1 miligramo kilo hora. Uno va aumentando el goteo de la sedación hasta lograr el efecto analgésico deseado en ese paciente. Nosotros en las áreas críticas contamos con escalas de dolor
que según cómo nos dé la escala, aumentamos o disminuimos la infusión del analgésico. Como todos los opioides, no sale de los efectos adversos que hablamos anteriormente, pero hay un efecto adverso que es particular de la morfina y es que libera histamina. Esto puede provocar en un paciente, sobre todo con antecedentes de broncoespasmo o asmático, una crisis de broncoespasmo severa, motivo por el cual, si bien no es una contraindicación dárselo a un paciente asmático, sí uno tiene que estar atento a que esa crisis de broncoobstructiva puede empeorar y actuar en consecuencia. El fentanilo es un anestésico general opioide. También tiene un inicio de acción rápida, un poquito más rápida que la morfina, de 2 a 3 minutos, con una duración, con una vida media corta, por lo cual la infusión y las dosis tienen que ser en goteo continuo. Es muy liposoluble y su metabolismo es hepático, así que en todo enfermo hepático, bueno, el fentanilo no sería de elección. La dosis en bolo es de 1 gama kilo, se puede repetir en 3 a 5 minutos. Siempre uno tiene que tener en cuenta de darle 3 5 minutos a cualquier medicación a que actúe antes de dar la siguiente dosis. Y la infusión continua es de 1 gama kilo hora, lo mismo que la morfina, según las escalas de analgesia que nosotros tenemos, el valor, uno va aumentando o disminuyendo el goteo de acuerdo a cómo da esa escala. Tiene todos los efectos adversos de los opioides, pero hay uno en particular que es característico y particular del fentanilo, que es el tórax rígido leñoso. Este efecto adverso es idiosincrático, es decir, no hay forma de ver qué paciente lo va a presentar, pero sí uno sabe que está muy relacionado a dosis altas y a una velocidad de infusión rápida. Entonces, siempre que uno dé fentanilo, délo lentamente y esperen esos 3 5 minutos a que haga el efecto antes de dar la próxima dosis. Si el paciente presenta un tórax rígido, el accionar va a depender de dos situaciones. Primero, si el paciente tiene ya una vía asegurada, es decir, si tiene un tubo endotraqueal o no. Si tiene un tubo endotraqueal ya colocado, uno lo que puede hacer es darle un bloqueante neuromuscular que provoca relajación del músculo y lo saca de esa situación de tórax rígido. Ahora, si el paciente no tiene la vía aérea asegurada, lo que va a depender qué hago es de si cuento o no con un personal entrenado en el manejo de la vía aérea. Si el personal que está atendiendo al paciente tiene un buen manejo de la vía aérea y puedo lograr un buen bolseo con bolsa y máscara, puedo darle bloqueante neuromuscular y después colocar el tubo endotraqueal. Ahora, si no logro un correcto bolseo y el personal que está atendiendo al paciente no tiene entrenamiento en vía aérea, lo que tengo que darle es el antídoto, que es la naloxona, para sacarlo de sectores rígidos. La ketamina es un analgésico que no pertenece a la familia de los opioides, provoca analgesia y amnesia, actúa a nivel de los receptores N-metil de aspartato. Tiene como bueno que no provoca tanta depresión cardiovascular ni riesgo de hipotensión y aparte tiene efecto broncodilatador, motivo por el cual es de elección en casi todo tipo de paciente, pero sobre todo en aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica y en los pacientes asmáticos por este efecto broncodilatador. Em, las vías de administración son endovenosa o intramuscular. La dosis en bolo endovenosa es de 1 a 2 miligramos kilodosis y se duplica o triplica cuando uno lo da intramuscular, que es de 3 a 5 miligramos kilodosis. También se puede utilizar en goteo continuo, sobre todo en estos pacientes asmáticos en terapia intensiva. El goteo es de 1 miligramo kilo hora y lo que sí se trata de no indicarlo por más de 72 horas. Dentro de los efectos adversos que tiene la ketamina son las alucinaciones, tanto auditivas y visuales. Esto se puede minimizar con el uso previo de benzodiazepinas. Laringoespasmo,
Y broncorrea, que en el caso del aumento de secreciones, uno lo que tendría que contar es con un buen sistema de aspiración para poder aspirar estas secreciones y la verdad que uno logra eh, un buen apertura y un manejo de la vía aérea. Bien, con respecto a la sedación, uno lo que primero, antes de hablar de la medicación ansiolítica y sedante, tenemos que hablar un poquito de ciertas definiciones. La anestesia es todo acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente con o sin compromiso de la conciencia. La sedación mínima es la disminución de la conciencia del entorno y existen grados. La mínima o ansiólisis, en donde el paciente está consciente, relajado, colabora, puede estar dormido, pero despierta con estímulos verbales. Y el objetivo es lograr una buena colaboración. La sedación moderada, acá ya uno puede tener depresión de la conciencia, responden igual a órdenes verbales y mantienen los reflejos. La profunda o hipnosis, el paciente no puede ser despertado con facilidad, puede acompañarse de pérdida parcial o total de los reflejos protectores. Y la anestesia general, hay pérdida de la conciencia, no se pueden despertar con estímulos dolorosos, requieren asistencia para la vía aérea y en esta situación se puede comprometer toda la función cardiovascular. La sedación analgesia para procedimientos, el objetivo va a ser administrar analgesia, siempre priorizando la analgesia y la sedación mínima, que permita poder tolerar los procedimientos y que no produzcan pérdida de los reflejos protectores. Ahora bien, cuando uno va a indicar un sedante, según el nivel de sedación que yo quiero en ese paciente, tengo que contar con un monitoreo mínimo para ese tipo de sedación que voy a utilizar. Si es una sedación mínima, lo que necesitaría sería una oximetría de pulso y una observación por un personal entrenado. Cuando yo utilizo una sedación moderada, a lo anterior se le agrega un electrocardiograma continuo, medición de la presión arterial, si está disponible la CO2 expirado y la evaluación de signos vitales cada 5 o 10 minutos. Ahora, cuando yo tengo una sedación profunda, una anestesia general, tengo que tener un monitoreo completo del sistema cardiovascular, que esté acompañado o observado por un personal entrenado en el manejo de la vía aérea y en la realización de resucitación cardiopulmonar si la situación se presenta. Como hablamos con la analgesia, tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, la más importante, ya habíamos dicho, es el acompañamiento del familiar. Sí es muy importante, sobre todo en áreas críticas, disminuir el nivel de ruido e iluminación. En muchos lugares encerrados utilizan técnicas de relajación como música suave, masajes. Siempre nuestro objetivo va a ser, porque el mayor disconfort del paciente es el dolor. Entonces, priorizar el manejo del dolor y luego agregar una sedación si la situación lo amerita para lograr mayor confort. La elección de nuestro fármaco siempre va a ser, también teniendo en cuenta, el que tenga menos efectos a nivel de depresión respiratorio y hemodinámico. Dentro de la sedación farmacológica, las benzodiazepinas son las drogas de elección. Según su vida media, se clasifican en larga, intermedia y corta. Nosotros, sobre todo, para lograr la sedación, se utiliza el midazolam y el lorazepam. En el caso del diazepam, su uso es más que nada para los síndromes convulsivos. Actúan a nivel de los receptores gamma, provocando hiperpolarización de las neuronas y las torna menos excitables. Son muy lipofílicas y el metabolismo es hepático, por ende hay que tener esto en cuenta y en la historia clínica del paciente en el momento de indicarlas. Producen sedación,
ansiólisis, hipnosis, relajación neuromuscular, amnesia anterógrada, tienen actividad anticonvulsivante y tienen acción sinérgica con los opiáceos a nivel sedativo. Todas las benzodiazepinas provocan depresión respiratoria del sistema nervioso central, con depresión de la función ventricular y riesgo importante de hipotensión. Todo esto siempre exacerbado cuando los pacientes tienen baja precarga. En- Como los opioides, las benzodiazepinas cuentan con un antagonista, que es el flumazenil. Este tiene un comienzo de vida, un comienzo de acción rápido con una semivida de 1 hora. La dosis es de 0,02 miligramos kilodosis con un máximo de 0,2 y se puede repetir cada 1 minuto. Estaría indicado frente a cualquier aparición de un evento adverso de las benzodiazepinas, salvo una situación en particular. Si yo le me presenta un efecto adverso, un paciente que ingresa por convulsiones y yo le voy a dar benzodiazepinas, en este caso particular no está indicado el flumazenil, porque si yo le doy el flumazenil a ese paciente, puede exacerbar otro nuevo episodio convulsivo. Ese sería el único caso en el cual, por más que el paciente presente efectos adversos, yo no podría darle flumazenil. Para el resto de los pacientes, si tiene un efecto adverso, sí se lo podría dar. El midazolam es un agente hipnótico sedante, provoca amnesia anterógrada. Cuenta con varias vías de administración, lo cual lo hace muy útil en cualquier situación clínica. Tiene un comienzo de acción rápido y una duración de 30 a 60 minutos con una vida media corta, motivo por el cual es de elección darlo en goteo continuo. La dosis en bolo es de 0,05 a 0,1 miligramo kilodosis y en infusión continua 0,1 miligramo kilo hora. Nosotros también en las áreas cerradas en donde utilizamos en goteo continuo el midazolam para lograr, entre otras cosas, adaptación a la ventilación mecánica. Contamos con escalas, que en base a cómo de esa escala uno aumenta o disminuye el goteo de ansiolítico. La dosis nasal, oral intramuscular son el doble a la vía endovenosa. El lorazepam también se puede dar por vía oral, intravenoso, intramuscular. Tiene una vida media intermedia, motivo por el cual permite darlo en el intervalo de dosis. Se puede dar cada 6, 8, 12, incluso 24 horas, cuando uno ya le empieza a suspender las benzodiazepinas a los pacientes. Provoca una sedación profunda y tiene un riesgo independiente de desarrollar delirio. Esto es muy importante en los pacientes en áreas críticas porque el delirio se asocia a mayor estadía en el hospital y con esto a mayor mortalidad para el paciente. Siempre que uno indique una sedación, nuestro objetivo va a ser buscar una sedación mínima. ¿Por qué? Porque todas las benzodiazepinas tienen efectos adversos y pueden provocar depresión hemodinámica, aumento del tiempo de ventilación mecánica, aceleración en la aparición de tolerancia, esto es necesitar más dosis para lograr el efecto deseado, y cuando uno necesita más dosis, lleva más tiempo de RM, más estadía en el área crítica o en la internación, con más riesgo de mortalidad. Provocan la depresión de la inmunidad, con esto mayor riesgo de infecciones, y provoca la miopatía del paciente crítico, que también aumenta la estadía hospitalaria. Ahora bien, ya hablamos de analgesia y hablamos de sedación. Dentro de ellos, las drogas más importantes con los principales efectos adversos a tener en cuenta para uno poder actuar y revertirlos. También están los bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares tenemos los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes, la verdad que dentro de esto está la succinilcolina, despolarizan la membrana, ya casi no se utilizan, sobre todo por los efectos adversos que provoca, entre ellos una hipercalemia severa. Los de elección son los no despolarizantes. Estos bloquean en forma competitiva los receptores de la acetilcolina a nivel postsináptico. Se dan por vía endovenosa. Unos, al darlos como efecto del vaso principal, tiene depresión respiratoria con apnea prolongada. Por eso,
como dijimos anteriormente, cuando uno indica neurobloqueantes neuromusculares, tiene que contar con una persona que tenga un buen manejo de lo que es la vía aérea. Dentro de este grupo están el becuronio, que es útil en pacientes críticamente inestables, sin que no tenga disfunción renal o hepática. La dosis es de 0,01, 0,2, perdón, 0,1 a 0,2 miligramos kilodosis. Comienza a actuar entre 1 a 3 minutos. Y nosotros después si lo utilizamos, ahora vamos a ver las indicaciones, en goteo continuo, 0,1 miligramo kilo hora. El pancuronio, la dosis también es de 0,05 a 0,1 miligramo kilo. Puede causar taquicardia, hipotensión, eritema, por eso preferimos siempre elegir el becuronio antes que el pancuronio. En- y dentro de las indicaciones del uso de estos bloqueantes neuromusculares son, en el caso de un paciente que está en un área crítica, es una desadaptación refractaria a ya la sedación que tenga, que acuérdense que es midazolam, cuando el paciente está con una ventilación con altas presiones, como es el síndrome de distrés respiratorio agudo o las primeras 24 o 48 horas de una crisis asmática, cuando requiere ventilación de alta frecuencia, cuando el paciente está ventilado, por ejemplo, por una hipertensión endocraniana, como ayudante para hipotermia controlada y en casos puntuales de posoperatorios y como procedimiento de una intubación endotraqueal. Bien, acá vamos a hablar un poquito de en qué situación uno indicaría sedación mínima y analgesia. Para procedimientos no invasivos, por ejemplo, un estudio por imágenes, un electroencefalograma, uno quizás ahí, aparte de darle un analgésico, le podría indicar una sedación mínima para lograr un mejor confort del paciente. Cuando uno ya va a realizar procedimientos que generan mayor dolor o ansiedad, por ejemplo, colocar un acceso venoso, realizar una punción lumbar, una laringoscopía, lo que estaría indicada es una analgesia leve moderada y una sedación mínima para lograr amnesia del episodio. En casos de dolor asociado a dolor intenso o ansiedad alta, como por ejemplo en procedimientos que es la colocación de un catéter venoso central, un drenaje de absceso, colocación de drenajes pleurales, la realización de intubación, curación de quemados, ahí sí la analgesia tiene que ser intensa y lograr una sedación óptima para lograr ese confort y amnesia del paciente de la situación de estrés que está viviendo. Entonces, dentro de los procedimientos más importantes, nosotros tenemos la intubación traqueal. Acá lo que uno busca es una analgesia, en primer lugar, y una ansiólisis para facilitar la intubación, siempre buscando tener los mínimos efectos hemodinámicos. Acuérdense que tanto los opioides como las benzodiazepinas provocan depresión del sistema cardiovascular. Y la elección del fármaco va a depender principalmente del estado hemodinámico y también de la patología del paciente. De elección, en casi todos los pacientes elegimos como analgésico es la ketamina, porque no provoca inestabilidad hemodinámica. En los pacientes asmáticos es ideal por su efecto broncodilatador, tiene un comienzo de acción rápido. Así que de elección ketamina como analgésico, si no en segundo lugar, se puede dar el fentanilo, tiene una acción inmediata y provoca menos inestabilidad hemodinámica que la morfina. Siempre uno tiene que estar atentos a ver que no presente el tórax rígido, que es el principal efecto adverso del fentanilo. Luego también podemos contar con la morfina, que esta provoca un poco más de inestabilidad hemodinámica que el fentanilo, por eso quizás no sería tanto elección en un paciente con inestabilidad hemodinámica. Y acuérdense que lo mismo, librestamina puede empeorar el broncoespasmo, tampoco sería de elección en un paciente asmático. Con respecto a los sedantes, midazolam, acuérdense que como toda benzodiazepina, la inestabilidad hemodinámica puede estar presente y si está indicado, se puede dar un bloqueante neuromuscular siempre y cuando, acuérdense, esté un personal muy entrenado en el manejo de la vía aérea. La secuencia de intubación rápida es de elección
sobre todo cuando hay mucho riesgo de aspiración y no se sospecha una vía aérea difícil. El objetivo es lograr el control de la vía aérea lo antes posible, minimizando riesgos, sobre todo el riesgo de aspiración. Hay que preoxigenar con máscara con reservorio, indicar sedación, analgesia y bloqueante neuromuscular. Y con respecto a otra situación que pueden plantear en ustedes, sobre todo si están trabajando, intuban un paciente hasta que lo puedan derivar a una terapia intensiva y lo tengan que adaptar al respirador. El objetivo va a ser, acuérdense, el mínimo nivel de sedación y sí una analgesia necesaria para que el paciente no tenga dolor. Aparte, la analgesia disminuye la necesidad de utilizar más sedantes y con esto todos los efectos adversos que puedan presentar. Siempre que un paciente tengan en cuenta tenga una desadaptación al respirador, tienen que descartar que no tenga una obstrucción o malposición del tubo, alguna fuga, secreciones, broncoobstrucción o problemas de la tubuladura y el circuito. Las opciones que se pueden utilizar cuando ustedes tengan un paciente con un respirador es, si es de corta duración, lo ideal es utilizar midazolam en infusión continua, dosis mínima, con fentanilo morfina, según lo que cuenten ustedes y obviamente la patología del paciente. En este tipo también, en fentanilo y morfina siempre como analgésicos, pero si sabemos que el ARM va a ser de corta duración, en lugar de benzodiazepina se puede dar dexmedetomidina en infusión continua. Cuando la ARM ya es prolongada, siempre utilizamos benzodiazepina, dosis mínima, y el opioide, logrando siempre una analgesia óptima. En casos de ARM por traumatismo de cráneo, hipertensión endocraniana, estatus convulsivo, también de elección benzodiazepina. Acuérdense que la benzodiazepina acá, aparte de acción ansiolítica, tiene acción anticonvulsivante y opioide en infusión continua. En el paciente asmático, benzodiazepina con ketamina de elección, hasta 72 horas se puede utilizar en goteo. Y en fallo hepático renal agudo se prefiere el lorazepam o fentanilo por sobre el midazolam y la morfina. Bueno, creo que hablamos de lo más importante con respecto a la sedación, analgesia y bloqueantes neuromusculares. Vuelvo a decir, siempre hay que estar muy atentos a los efectos adversos para poder tener todo preparado y poder actuar cuando cualquiera de ellos se presente. Bueno, muchísimas gracias. Espero que le haya sido útil.